Hola jóvenes en TV, bienvenidos a nuestra sección de artes, El arte en tus manos. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. Hoy, en este espacio de reflexión y construcción del conocimiento, visitaremos el estudio de un artista que trabaja con desechos industriales. A partir de su obra, reflexiona sobre un tema que nos debe de interesar y preocupar a todos en la actualidad, el antropoceno. Sí, Fernanda, visitaremos el estudio del artista Luis Carrera Moll, quien nos va a platicar cuáles son sus procesos de trabajo, así como el compromiso que los artistas tienen en la actualidad al tratar temas y problemáticas de nuestro tiempo. Pero exactamente, ¿qué es el antropoceno? ¿Ustedes saben o están familiarizados con este término? Les propongo que antes de ir al estudio de Luis Carrera, nos introduzcamos brevemente en el tema. Así podremos entender mejor los conceptos con los que trabaja este artista. ¿Qué es el antropoceno? Es un término utilizado para designar la era geológica actual, que se distingue por el papel central que desempeña la humanidad propiciando cambios significativos geológicos. Algunos de los factores principales que provocaron grandes transformaciones en el planeta Tierra son la urbanización, la utilización de combustibles fósiles, la devastación de bosques, la demanda de agua o la explotación de recursos marítimos. Existen evidencias de transformaciones provocadas por las sociedades humanas en la Tierra desde hace miles de años. Por ejemplo, con el inicio de la agricultura. Sin embargo, desde hace poco más de 100 años que se hicieron más visibles los impactos en la composición y estructura de todos los elementos naturales que integran el planeta por causas atribuibles al hombre. De ahí que diversos científicos empezaran a advertirnos que el ser humano es un factor geológico. ¿Cómo se ve el antropoceno? Los factores más visibles son el agotamiento de las reservas petroleras, la transformación de la superficie terrestre que en general ha modificado la biodiversidad, la estructura del suelo y el clima, y la desmedida utilización del agua dulce para consumo humano, que está provocando que los mantos acuíferos se empiecen a agotar. La idea del surgimiento de una nueva era geológica provocada por el hombre invita a reflexionar sobre cómo la sociedad humana y la naturaleza están profundamente relacionadas. En general, se considera que el gran valor del término antropoceno radica en que la humanidad tome conciencia de lo que significa vivir en este particular periodo de la historia de la Tierra. Quienes han estudiado todos los factores que han dado origen a esta nueva era geológica están de acuerdo en que nunca antes en la historia de la Tierra había ocurrido que una especie se convirtiera en una fuerza planetaria y que además fuese consciente de ello. ¡Qué imágenes tan impresionantes! Pero justamente con lo que hay que quedarnos es con esta última reflexión. No podemos asumirnos como una especie superior, somos parte de la naturaleza y si estamos conscientes de nuestra capacidad de transformar nuestro propio planeta, hay que utilizar eso de una manera positiva. Tienes toda la razón, Fernanda. La era del hombre no debería caracterizarse por la destrucción y la devastación. Nuestro poder de transformación no tiene por qué afectar a otras especies. Pero ahora vamos a platicar con Luis Carrera Moll a su estudio, quien nos va a compartir sus reflexiones sobre este tema y veremos la manera en que lo incorpora a su trabajo. Esto es De la mano de los artistas. Luis, ¿nos puedes describir dónde estamos? ¿Qué es este espacio? Bueno, este es mi estudio, mi lugar de trabajo, mi taller. Este lugar está aquí en la colonia Anáhuac, en la Ciudad de México, dentro de un espacio de talleres y residencias que fundé hace un par de años que se llama Lagos. Entonces aquí es donde está mi estudio de trabajo. Por un lado es un espacio obviamente para explorar, para experimentar, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar a partir de la exploración de los materiales, por ejemplo, pero al mismo tiempo también es un espacio de reflexión, un espacio de introspección. Se vuelve también una manera de entrar en este
Pues sí, en esta sí que un poco de la creatividad, sobre todo cuando lo haces regularmente y estás regresando al mismo espacio, en las mismas condiciones. Por ejemplo, ahorita que estamos en el estudio en la mañana, muy temprano, que entra la luz y como que toda la atmósfera ya te lleva a ese punto de, pues no sé si es inspiración, pero por lo menos de trabajo. Bueno, la contradicción es muy importante en general, porque yo creo que el ser humano está lleno de contradicciones, ¿no? La sociedad misma es una contradicción. En mi caso particular y un poquito a mi biografía, cuando yo ya tenía claro que quería ser artista, o por lo menos quería estudiar algo relacionado con las artes, pues por diferentes circunstancias familiares no lo pude hacer, ¿no? Entonces tuve que tomar un camino normal, ¿no? Entonces estudié ingeniería. Al final parece en una etapa, sobre todo de la vida, donde hay que tomar decisiones, ¿no? Hacia el futuro, sales de la prepa, qué voy a estudiar, qué voy a hacer, a qué me quiero dedicar, ¿no? Profesionalmente. Y en mi caso, que fue pues una desviación, por así decirlo, parecía que pues era algo negativo, y al contrario, yo creo que me dio muchas herramientas que no me hubiera dado la carrera de artes. Me permitió también observar ciertos aspectos de la realidad de una manera distinta, e incorporé sobre todo un interés muy particular por los procesos y por los materiales, ¿no? Y lo que yo he buscado con mi obra es hacer un reflejo también en ese sentido, que la obra no es solo el resultado final, ¿no? La imagen final, sea en un cuadro, una escultura o lo que fuera, sino que también el proceso es parte de la obra misma. Entonces, en muchas de mis exposiciones, lo que comparto con el público es el proceso mismo. Es más, en algunas ocasiones ni siquiera hay un resultado final, es solo el proceso, la obra de arte. Sin duda la pintura ha sido el eje y de donde parte todo mi trabajo, pero también conceptualmente lo que me ha interesado es ver cuál es, por un lado, el tipo de pintura que podemos hacer hoy en día, ¿no? En un contexto contemporáneo, de arte contemporáneo, y por el otro lado, ¿qué otras posibilidades tiene la pintura como tal si la expandimos no nada más conceptualmente, sino también formalmente hacia el objeto o el espacio, ¿no? O incluso la imagen en movimiento? O sea, la pintura como un concepto es algo que he estado explorando, pues sí, a lo largo de mi carrera como artista. Yo creo que es muy importante en mi trabajo, y en general creo que el artista siempre tiene que estar muy ligado a los problemas o las contradicciones, ¿no? Que existen en la sociedad. De alguna manera yo creo que todo lo que sucede alrededor de nosotros, nuestro contexto, nos afecta también de una manera subjetiva. Aunque todos vivamos lo mismo, cada uno reaccionamos de manera distinta. A mí lo que me parece es que la obra también tiene que, a través de explorar la realidad contemporánea, permitir reflexiones, ¿no? Para el espectador
sobre estas problemáticas. Entonces, y que llegue a sus propias conclusiones, no tienen que ser las mismas a las que llegué yo como artista y lo que estoy proponiendo, pero sí que genere una reflexión y, digo, en el mejor de los casos también una conciencia sobre los aspectos más relevantes de nuestra realidad. Este en realidad era un cuadro extendido en el muro, ¿no? Que yo estaba pues batallando, tratando de resolver, y en un arranque de, pues sí, de frustración, ¿no? Que no me salía el cuadro, lo arranco del muro y en los tubos que tenemos para guardar papeles, a veces los artistas, pues con coraje lo empecé a meter, ¿no? En el tubo, y en un momento dado empezó a salir el objeto del tubo, y para mí esto fue como, no sé, una epifanía en el sentido de decir, wow, o sea, ¿qué pasó? Creo que me tardé un par de días en observar el objeto que había salido, porque al final lo que me hizo reflexionar esta acción inconsciente y el resultado de un objeto así fue la pintura siempre ha tratado de representar el espacio y la tridimensionalidad en un plano. Y esto era justamente lo opuesto, es decir, traer de un plano hacia lo objetual o lo tridimensional. Entonces, de aquí surgió también la idea de cómo la pintura, aunque aquí está contenida, no la podemos acceder visualmente, pero conceptualmente, por supuesto, que se mantiene un objeto pictórico. Y esto, a través del tiempo y de los años, pues se convirtió en este tipo de comprimidos. De alguna manera, esta inclinación también por temas científicos, si lo queremos ver, ¿no? como tiene que ver con el contexto de donde yo provengo, es decir, esto que te decía de las contradicciones, ¿no? Muchas de mis referencias, por ejemplo, como artistas a los que yo admiro, vienen del lado de la pintura alemana, sobre todo, ¿no? Expresionista, y muchos de los artistas contemporáneos a los que yo me refiero, como por ejemplo Anselm Kiefer, ¿no? Que es un personaje que me interesa mucho, vienen de allá. Sin embargo, en una cuestión, en este cruce entre el arte y la ciencia, ¿no? Que es algo que me ha interesado mucho a partir de mis estudios como ingeniero, explorar temas que tengan que ver con la geología, con la arqueología, con la antropología. ¿Cuál es tu aproximación a la era geológica del Antropoceno? ¿Piensas que se puede trabajar esta noción de una manera estética? Sí, sin duda, ¿no? Bueno, es un fenómeno estético, ¿no? En el sentido de lo que planteaba antes, la huella geológica, es decir, cómo el hombre ha impactado en la naturaleza a través de la evolución. Y eso, pues, justo el concepto de antropoceno es que ya podemos incluso ser cómplices de la naturaleza en ciertos sustratos, ¿no? Hay piedras, por ejemplo, que se han encontrado que ya tienen inmerso cuestiones de plástico o incluso electrónico, ¿no? Mezclados con, o sea, ya
fosilizados, ¿no? en un objeto geológico. Es decir, eso ya no es de que va a desaparecer, no. A lo mejor en 1000 años o en 2000, ¿no? Cuando hagan una exploración de los hombres que pasaron por este mundo, ya va a estar muy claro, plasmado eso en los suelos, lo que fuimos, ¿no? Y ahí creo que esa es la parte más interesante para explorar en el concepto del antropoceno desde la estética, desde el arte, porque finalmente todos somos responsables, ¿no? Y somos corresponsables de del impacto que tenga a futuro nuestra actividad cotidiana, ¿sí? Lo que hacemos muchas veces inconscientemente, que finalmente sí llega a tener un impacto en la naturaleza y en la geología. Muchas gracias, Luis, por compartir con nosotros tu trabajo tan interesante. Me gustó mucho cómo un medio tan tradicional como la pintura se puede transformar en una instalación. ¿No les pareció que algunos de los paisajes que Luis crea son escenarios de alguna historia de ciencia ficción? No olvidemos que el papel de los artistas en nuestra sociedad es muy importante. Son ellos los que muchas veces nos hacen ver los problemas o temas que están latentes, pero que pasamos por alto. Los artistas nos hacen reflexionar a partir de experiencias estéticas. En la segunda parte de nuestro programa, Con las manos en la masa, guiados por Luis Carrera, aprenderemos una técnica muy sencilla, pero de la que podremos obtener un sinnúmero de resultados. Así es, Fernanda. Se trata de la técnica del frottage, palabra que viene del francés y que quiere decir frotar, y que aparentemente fue inventada por el artista Max Ernst en 1925. Solamente necesitaremos hojas de papel y un lápiz y varias superficies de diversas texturas. Pero vámonos de nuevo al estudio de Luis Carrera para que nos explique más de esta técnica y podamos hacer los ejercicios que él nos indique. Esto es Con las manos en la masa. Ok, entonces lo que necesitamos es unas hojas. Digo, en este caso es papel marquilla, que es un poquito grueso, pero pues puede ser papel bond o puede ser cualquier papel que tengan. Esto normalmente se usa para dibujo. Y bueno, pues no sé si conocen o saben qué es el frottage. No muy bien. ¿No? Sé que es una técnica de que se frota, ¿no? Porque frottage significa frotar. Exacto, viene de frotar en francés. Entonces, es una técnica, pues es algo muy primitivo en ese sentido, esta técnica es algo muy elemental y seguramente en algún momento lo han hecho. No sé si traen una moneda. Sí, aquí tengo una moneda. Ah, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, digo, si ponen la moneda abajo del... A ver, te voy a prestar este lápiz a ti. Sí, gracias. Sí. A ver, aquí tenemos otro lápiz, aunque sea de color, no importa. Pues escoge uno, el que quieras. Bueno, entonces lo que vas a hacer es tratar de pasar justo la marca de la moneda. Para eso tiene que ser muy suave, no apretar tanto el lápiz. ¿Sí? También requiere un poquito de paciencia, también requiere que no se te mueva la moneda. Y lo que me gusta mucho del frottage es que de una imagen que en realidad es plana, se puede intuir perfectamente el volumen. Este es para ti. Gracias. Este es para ti. Y estos que son los más bonitos. ¿Cuál quieres, chiquito o grueso? Chiquito. Este. Y digo, para esto se pueden utilizar diferentes materiales, pero estos son unas tintas para impresión, justamente. ¿Por qué? Porque esta técnica, efectivamente, como tú acabas de mencionar, forma parte de las artes gráficas, ¿no? O sea,
es una especie de grabado lo que vamos a hacer, aunque pues es un grabado muy primitivo, ¿no? Acuérdense, estamos como emergiendo, sí, un poco desde los inicios. Lo que vamos a hacer es poner una pequeña cantidad sobre el acrílico. Eso puede ser un acrílico o puede ser también un vidrio. Ahí. No importa, apriétale un poquito más para que salga hasta que salga el color. Eso, ahí. Sí, un poquito más. Ok. Ya con eso, lo que van a hacer es elegir una plantilla de estas. Entonces lo que vamos a hacer con esto es que lo vamos a poner por debajo en la posición que a ustedes más les guste. Con el rodillo vamos a tratar de extender la tinta, ¿sí? Como generar una superficie homogénea en el cristal o en el aluminio, ¿ven? Y eso quiere decir que el rodillo ya está también parejo. ¿Ok? Y con esto, entonces lo que hacemos es pasar encima de la plantilla y vamos a ver cómo esta textura también empieza a pasar, ¿no? Y depende de nosotros cómo lo apliquemos, qué tan fuerte. Tomamos un poquito más. También juega el rodillo. Estos rodillos se consiguen muy fácil en tiendas de arte o de materiales como papelerías, ¿no? No son tan caros y la verdad es que sirven para muchas cosas. Yo sí recomiendo. Entonces, pero por ejemplo, si yo empiezo a jugar, ¿sí? Entonces también el rodillo se forma parte un poco del cuadro, ¿no? La manera ya tiene movimiento. Y si eso lo combino, ahorita vamos a ver con más plantillas, pues puedo ir generando entonces una imagen. Muchas gracias, Luis. Qué técnica tan sencilla pero divertida. Lo mejor es que la puedes hacer sobre cualquier superficie y puedes obtener muchísimas texturas. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa, pero les recordamos que pueden volver a verlo en nuestro canal de YouTube. Compártanos sus experiencias y reflexiones, así como los resultados de sus ejercicios en este programa. Únanse a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y no olviden que este programa es de ustedes. Háganlo con nosotros. Escríbanos, comenten y participen. Nos vemos pronto.